El examen de las heces tiene su principal indicación clínica en el estudio de la diarrea crónica, en diarrea aguda de origen infeccioso y en cáncer colorectal. Este estudio comprende la observación directa para la valoración macroscópica, el análisis químico y microscópico, y el bacteriológico y parasitológico de la deposición. Una de las características macroscópicas es la cantidad. Depende de los residuos alimenticios procedentes de la dieta, según su contenido en verduras y frutas. Por término medio y con una alimentación variada, se eliminan en condiciones normales entre 150 y 250 gramos al día de heces. Con un régimen vegetariano se llega a 350 gramos o más, mientras que con un régimen proteico se excretan solo unos 60 gramos diarios. En los aumentos excesivos se observan típicamente en la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Ocurre predominantemente en niños y se caracteriza por eliminación espaciada, esto es de cada 10 a 15 días de una deposición abundante, que suele rebasar los 300 gramos de peso. En los enfermos con esteatorrea de cualquier origen, siendo deposiciones especialmente voluminosas. En la aceleración del tránsito intestinal, fístulas gastrocólicas, hipercinesia, etc., así como en los defectos de absorción y en los síndromes de hipersecreción, todo lo cual es a la vez causa de la diarrea. En la disminución se presenta en el estreñimiento y en todos los procesos que conducen a él, como en los tumores de intestino grueso y recto y que cursan con disminución del calibre de la luz intestinal y en circunstancias de hilio, bien sea mecánico o dinámico. En realidad, en todas estas situaciones no solo se produce una menor cantidad de heces, sino también una disminución en el ritmo intestinal habitual, es decir, una disminución en el número de deposiciones, estreñimiento propiamente dicho, lo cual tiene mayor valor clínico. Otra de las características macroscópicas es la consistencia. Normalmente, la deposición debe ser sólida y formada, es decir, cilíndrica y consistente para mantener esta forma después de ser excretada. En el estreñimiento, las deposiciones son pequeñas, duras y a menudo en bolas o caprinas. En las diarreas, las heces son fluidas, pastosas o líquidas. El color, una característica macroscópica, normalmente en el adulto y con una dieta variada, la deposición es de color pardo más o menos oscuro. En los lactantes es de color amarillento. Algunos alimentos pueden condicionar cambios en la coloración normal de la deposición. Así, una dieta rica en verduras puede teñir las heces de color verdoso, mientras que la ingesta de morcilla, moras, calamares con tinta, regaliz de palo o espinaca las tiñe de color negruzco. En general, las heces duras de los estreñidos son más oscuras de lo normal y las deposiciones diarreicas suelen ser más claras, aunque en este último se dan numerosas excepciones. Finalmente, otra característica macroscópica es el moco. La aparición de moco en las deposiciones suele ser apreciable macroscópicamente. Si está dividido de forma fina y mezclado con las heces, dándole un aspecto brillante, procede del intestino delgado, mientras que si forma copos o tiras, es más probable que el origen sea más bajo, fundamentalmente en el colon distal. Su significación clínica es muy distinta si se presenta aislado, como moco blanco transparente, o si aparece mezclado con sangre o pus. Características químicas. Este es importante, por ejemplo, en el estudio de un paciente con diarrea, se necesita distinguir entre las causas de origen inflamatorio y las causas de origen no inflamatorio. La presencia de determinados elementos en las heces puede apuntar a uno u otro diagnóstico. Dentro de las características químicas podemos encontrar los leucocitos en heces, calprotectina fecal,
lactoferrina fecal, sangre oculta en heces y la medición del pH. En los leucocitos en heces, la aparición de leucocitos en las heces orienta hacia el diagnóstico de un origen inflamatorio de la diarrea. La manipulación de la muestra y la experiencia del observador limitan a veces la fiabilidad de este examen. La calprotectina fecal es una proteína de origen de calcio y zinc presente en neutrófilos y monocitos. Pueden detectarse en heces siendo un potencial marcador de la actividad de neutrófilos. Además de en heces se puede detectar en muestras de tejido y fluidos corporales. Los niveles de calprotectina fecal se incrementan cuando existe inflamación intestinal. La lactoferrina fecal es un marcador para leucocitos fecales, siendo su medición más precisa y menos vulnerable a la aparición en el procesamiento de las muestras que la determinación de leucocitos fecales anteriormente descrita. Su determinación permite distinguir la diarrea inflamatoria de la no inflamatoria. Sin embargo, se trata de una prueba poco extendida y de difícil disponibilidad. Sangre oculta en heces. Aunque inicialmente se llegó a emplear la determinación de sangre oculta en las heces para el diagnóstico de diarrea inflamatoria, hoy en día su principal utilidad es el diagnóstico de hemorragia digestiva microscópica y se emplea específicamente en el cribado del cáncer colorectal. La eficacia del test de sangre oculta en heces para el cribado del cáncer colorectal se demostró con la prueba de Guayaco. Esta prueba consiste en la identificación de hemoglobina a partir de una reacción de peroxidasa que tiñe de azul el papel guayaco impregnado con la muestra. La medición del pH de las heces aporta información sobre una posible mala absorción de hidratos de carbono como a causa de la diarrea. Cuando los hidratos de carbono alcanzan el colon sin haber sido digeridos con fermentados por la flora bacteriana, como consecuencia de esta fermentación se libera gas y ácidos grasos de cadena corta, que acidifican el pH y lo disminuyen habitualmente por debajo de 6. Este hallazgo indica de forma indirecta un exceso de fermentación de hidratos de carbono en el colon. La esteatorrea, creatorrea y amilorrea forman parte de las características microscópicas. La esteatorrea es la presencia de un exceso de grasas en la deposición, secundaria a una mala absorción de la misma. Puede existir creatorrea en la insuficiencia pancreática. La amilorrea consiste en la presencia de restos de almidón sin digerir en las heces, que en la preparación teñida con Lugol aparece de color azul. Indicaciones. Antes, explicar al paciente el método de recolección de heces, instruirlo para que no mezcle orina en la muestra de heces, mostrar al paciente cómo utilizar un contenedor apropiado. Durante, indicar al paciente que defeque en un contenedor limpio, colocar una pequeña cantidad de heces en el contenedor estéril, enviar filamentos de moco o sangre con la muestra. Si se toma una muestra rectal, usar guantes e insertar el hisopo al menos 1 pulgada dentro del conducto. Examen microbiológico. El examen microbiológico de las heces tiene por objeto comprobar la presencia de un germen anormal que se sospecha que está relacionado con la enfermedad. Es útil para comprobar la existencia de una disbacteriosis o un desequilibrio en la flora habitual del intestino. La flora normal constituye un tercio del peso de las heces secas. En la gastroenteritis cursa como diarrea aguda y esta tiene la etiología en bacterias, virus y protozoos. En la recogida de muestra de las heces debe evitarse la mezcla con orina y una vez obtenida debe introducirse en frascos estériles y enviarse al laboratorio lo más rápido posible. El examen bacteriológico está bien por cultivo de heces. Al enviar la muestra es aconsejable especificar qué patógeno puede ser el causante de la enfermedad para facilitar su procesamiento apropiado. En un cultivo de heces convencional se pueden identificar Salmonella, Campylobacter y Shigella. Un resultado positivo para cualquiera de estos patógenos en un paciente con diarrea aguda debe interpretarse como un verdadero positivo. Caso clínico: varón de 23 años que realiza de 5 a 6 deposiciones diarias de consistencia líquida desde hace 3 semanas. Ante la persistencia del cuadro diarreico y la aparición de sangre y moco en la deposición, durante los últimos días decide acudir al servicio de urgencias, asocia dolor abdominal, febrícula y pérdida de 2 kilogramos de peso. Comenta haber realizado un viaje a la India recientemente. En la exploración física presenta
Presión arterial 110/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 82 LPM, auscultación pulmonar, murmullo fisiológico sin ruidos sobreañadidos, auscultación cardíaca, taquicardia rítmica sin soplos, abdomen distendido con una ligera molestia difusa a la palpación sin masas ni megalias, abundantes ruidos hidroaéreos. En relación con el volumen y la consistencia de las heces, podemos sugerir que tiene diarrea aguda. La presencia de sangre en las heces está asociado a la presencia de moco y deposiciones líquidas para sugerir enfermedad inflamatoria intestinal. De acuerdo a los antecedentes de un viaje reciente a un país en vías de desarrollo puede tener relevancia para el diagnóstico, además de indagar el consumo de alimentos y bebidas de mal estado. Se solicitaría un coprocultivo y un cultivo de parásitos.